Vimos de lo que estaba sucediendo con los maestros de la escuela secundaria en este contexto que vivimos, particularmente estos 2 años anteriores, ¿no? Con la pandemia por COVID-19. Y bueno, pues aquí tenemos la primera pregunta que queremos compartir y que quiero hacerle aquí al doctor, como también coordinador de este libro, ¿no? ¿Por qué y para qué surge este libro de pandemia y escuela secundaria? Y le voy a dar la palabra. Quiero decir, cumplir con la docencia, estar en cursos, talleres, conferencias, hacer planificaciones más frecuentes porque requería el trabajo más atención, estar en línea, promover actividades de evaluación, pues inclusive se puede decir más persecutorias porque había una desconfianza tremenda en lo que estaban haciendo los alumnos detrás de la pantalla o detrás de la computadora, ¿sí? Hizo que cambiaran los estilos de vida, tanto de alumnos como de docentes, ¿no? O sea, de pronto, yo estoy hablando de mi inquietud personal, pero que no es la mía exclusivamente, porque lo pude corroborar cuando empecé a hablar con otros colegas docentes de la misma escuela normal y de escuelas secundarias. De pronto me sentía como Homero Simpson en ese meme, ¿no? Empezaron a surgir memes por todos lados, ¿no? Inclusive hay un trabajo que está en proceso de realización en donde estoy analizando las representaciones sociales del trabajo docente desde los memes, ¿no? Sí. Porque el trabajo docente se veía así, fastidioso, aburrido, desmotivante, ¿sí? Y ahí estoy yo levantándome con muchas ganas para dar otra vez clase en Classroom, ¿no? Y meterme otra vez al Meet y a ver quién de mis alumnos me hace el favor de abrir su pantalla para verle la cara, porque todos se escondían fácilmente y estaba uno hablando y hablando y hablando y hablando, y quién sabe a quién le habla uno, y pregunta uno y no está la persona, y luego le preguntas a otro y tampoco está, y bueno, era una desmotivación, pero además veíamos, no solamente yo, sino las colegas, y el colega que tenemos aquí presente, que eso es parte de otro punto, fue nuestro alumno hace un par de años, ¿no? 3 años, ¿verdad? 3 años, fue nuestro alumno hace 3 años. Veíamos cómo la vida cotidiana había cambiado notable y totalmente, ¿sí? El tiempo que antes era privado, el espacio que era privado, se invadió por la escuela. La escuela era un lugar público y tenía un tiempo público, ¿sí? Había una distinción entre lo público y lo privado, y como decía una socióloga israelí, la pandemia nos enseñó que para vivir el tiempo y el espacio público necesitamos el tiempo y el espacio privado. O sea, uno se baña, se arregla, se peina para ir al lugar público, y en el espacio y en el tiempo privado ocurren cosas distintas. Por eso había tanta mezcla de cosas, ¿no? De pronto salían imágenes de profesores que andaban de traje de la mitad del cuerpo para arriba, nada más. Y enseñaban los calzones cuando se descuidaban, ¿no? Y otras cosas, ¿no? O sea, era una mezcla de tiempo privado y público. De pronto estábamos en clase y se oía la campana de la basura, y se oían actividades que estaban haciendo en las casas, etc. Hubo un encimamiento de cosas. Pero además de eso, como ya mencioné, veíamos que los maestros estaban siendo exageradamente, bueno, la palabra es explotación, explotados, ¿no? Y además se autoexplotaban, dice el filósofo Chul Han, ¿no? Pero había cambios notables en la vida privada y pública. ¿Cómo estaban viviendo los docentes? ¿Cómo estaban viviendo los alumnos este confinamiento, que además era por añadido sentido y vivenciado como peligroso, ¿no? O sea, no puedo salir porque es peligroso, no puedo andar en público porque es peligroso. Además, personas que vivían un duelo, ¿no? Tanto
tanto docentes como alumnos vivían duelos, temores, desmotivaciones. Todo esto quisimos registrarlo, pero teníamos que registrarlo no desde lo que pensábamos solamente, o creíamos, o que habíamos vivido, que también es válido, esto de cómo lo hemos vivido nosotros, sino también y sobre todo desde las voces de esas personas que estuvieron ahí y que estaban ahí sufriendo o viviendo a su manera esos cambios. Parece que ya se olvidó eso, ¿no? O sea, como que en este momento ya todo está regresando a la antigua normalidad, pero ya no es igual que antes tampoco, ¿eh? Ayer, por ejemplo, entré a una reunión que debería de ser presencial, pero que empezó virtual, y ya nadie quiere ir a la presencial. Todos quieren virtual, ¿sí? Porque ya es más cómodo hacer las reuniones virtuales. Ya eso llegó para modificar los estilos de vida cotidiana también. Y muchas cosas de la vida que sufrieron cambios con esto de la pandemia, los estamos viendo hoy en día también, y los seguimos viendo. Pero bueno, el objeto de este texto era precisamente tratar de describir e interpretar qué estaban viviendo los docentes y los alumnos de secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué de secundaria? Porque nosotros somos profesores de una escuela normal superior y se supone que estamos atendiendo a personas que van a educar posteriormente a estudiantes de secundaria, y queremos aportar conocimiento acerca de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió y de lo que puede ocurrir. Porque aquí había un temor, ¿no? Los docentes, los autores de los libros tenían un temor válido, y el temor era que lo que llegó durante la pandemia llegó para quedarse, ¿no? Trabajos híbridos en donde había una doble explotación o una triple explotación, y muchas actividades de las cuales quizá nos vaya a hablar más adelante Maricruz, que nos va a explicar de qué trata este libro. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos, y antes que nada agradezco al doctor Inés y a la doctora Zoila que me hayan invitado a comentar el libro. De alguna manera fui colateralmente también miembro de la realización de este libro. Sin embargo, en esta nueva lectura que hago para el día de hoy, cuando voy abordando los diferentes capítulos, en total 9, hay 3 temas que me parece que son importantes y de los cuales voy a platicarles el día de hoy. La primera tiene que ver con un poco lo que implica esta elaboración del libro, ¿no? No tanto cómo se elabora, sino qué implica escribir un libro, qué implica tener un producto como este, y pues para nosotros qué puede ser, cómo puede impactar en nuestra labor educativa. El segundo tema tiene que ver obviamente con el contenido, hablarles un poco de lo que trata, y no mucho porque si no entonces no lo van a comprar, ¿no? La idea es que lo lean, ¿no? Que compartan de alguna manera, porque esta es una característica de las investigaciones cualitativas, ¿no? Lo que se dice ahí es mucho de lo que ustedes han vivido, de lo que ustedes saben, de lo que conocen. Sin embargo, la investigación cualitativa lo que arroja es precisamente esa interpretación que hace el investigador de aquello que encuentra en la realidad, y cómo lo va insertando dentro de estos marcos pues más amplios, digamos, dentro de estos marcos de explicación mucho más amplios, y que nos dejan una reflexión hacia por dónde podríamos caminar en el futuro, o en este momento qué es lo que podemos sentir en torno al tema. Y por último, bueno, un poco sobre lo que para mí serían los aportes, o sea, qué nos aportaría este libro. Sobre el primer tema, que tiene que ver con la elaboración, pues sí, obviamente está el producto terminado. Ustedes tienen ahí la evidencia de un libro físicamente presentado, pero obviamente detrás de él hubo diferentes etapas, obviamente una inversión de dinero,
hubo procesos de organización de los coordinadores, en este momento la difusión, ¿no? Esto que estamos haciendo es precisamente invitarlos a que lo compren, a que lo lean y a que posiblemente se lo lleven de reflexión para su labor educativa. Pero también está detrás, y creo que eso es algo muy interesante, es la motivación. O sea, ¿qué motiva al cuerpo académico o qué motiva a los escritores para dejar un vestigio de aquello que han vivido o que viven cotidianamente y qué los lleva precisamente a difundir, a esparcir estas ideas? Me parece que esta idea de compartir, de investigar y de difundir es eso, es dar cuenta de un trabajo intelectual, de una creación científica, como dice Dewey, ¿no? De que a partir de una postura que debe de ser compartida por todos nosotros al ser docentes, una postura curiosa, crítica, reflexiva, ¿no? Nos lleve precisamente a tratar de transformar eso que vemos en lo cotidiano y darle explicaciones mucho más científicas, mucho más argumentadas y que nos permitan pues ver la cotidianidad desde otra manera. Efectivamente, como dice el doctor, o sea, nosotros vivimos esta pandemia con todos estos cambios y todos estos elementos que fueron pues transformando nuestra vida cotidiana, pero bueno, ¿eso qué significa? Creo que esto es parte de lo que arroja el libro, qué significa todos estos momentos, todas estas tensiones, estas problemáticas que fueron viviendo los profesores de educación secundaria. Obviamente arrastrar la pluma, y se los digo por experiencia, es bastante terrorífico, ¿no? Enfrentarse a esta página en blanco es totalmente terrible, ¿no? Cuando uno quiere empezar a escribir y aunque se tiene mucho, ¿no? Muchas ideas aquí en la mente, pues difícilmente o con mucho, digamos que lo que uno va arrancando motores o en lo que uno va sistematizando las ideas, bueno, pues se tarda, ¿no? Esto implica mucho tiempo de elaboración. Obviamente también los autores pues se exponen, ¿no? No solamente exponen sus ideas, sino también se exponen a la mirada de los otros, a la crítica de los otros, y bueno, eso también tiende a ser terrorífico, ¿no? Y bueno, por último, también el tiempo que implica la lectura, la búsqueda de información para poder sustentar, para poder justificar, para poder argumentar de manera más robusta aquellas ideas o aquellos hallazgos que se van encontrando. Pues todo esto implica la elaboración de este libro, además del papel y de la importancia que da el estudio cualitativo, ¿no? Particularmente los estudios cualitativos dan la voz a los otros. No solamente es el investigador, es el intérprete de lo que los otros dicen. Entonces esto es un aporte que me parece importante, o sea, conocer desde las voces profundas, como dice el subtítulo de este libro, conocer cómo vivieron estos maestros de educación secundaria, cómo vivieron la pandemia. Pero a partir de ello encontrar, que es lo más interesante de este libro, encontrar los puntos en común, ¿no? Estos lugares de encuentro de las condiciones de la pandemia y que van a poder encontrar tal vez de manera reiterativa o de manera explicada desde distintos enfoques aquellos patrones, aquellas coincidencias que surgieron, ¿no? que estuvieron presentes en el trabajo docente de los profesores, pero también van a encontrar cuestiones muy particulares, cuestiones muy emergentes, cuestiones que tal vez no podríamos pensar y que suceden, ¿no? Y que esto nos deja pensando, bueno, ¿cómo podemos tomar este aspecto hacia el futuro? Obviamente, todo esto, como yo les decía, para este primer punto que tiene que ver con qué implica la organización de este libro, pues cierro diciendo que efectivamente se requiere de una actitud intelectual, de una actitud curiosa, de una actitud bastante proactiva para dar cuenta, para poder fundamentar e incluso, ¿por qué no?, programar, gestionar, reelaborar, reestructurar la tarea educativa a partir de estos hallazgos, ¿no? Y con eso, bueno, pues tomar cierta conciencia y cierta postura. Sobre el segundo punto, que es el contenido, que es lo más rico tal vez,
es precisamente la idea, la pregunta provocadora con la que inicia el libro en la introducción y dice: ¿qué pasó en la escuela secundaria en tiempos de pandemia? Para mí me parece que esa es la pregunta que está todo el tiempo en el lector, ¿no? Cuando uno va leyendo es: ¿qué pasó en la escuela secundaria en tiempos de pandemia? ¿Y por qué nos interesa precisamente a nosotros? Pues porque vamos a ser o somos o tenemos contacto con la escuela secundaria, porque nuestros egresados están trabajando ahí, nosotros como docentes, porque ustedes van en 2 semanas, se van, o en la semana que viene o ya muy cerca están sus prácticas en la escuela secundaria. Y bueno, es interesante saber qué pasó en este espacio donde los maestros llevaron a cabo pues la labor educativa, la enseñanza, ¿no? Los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, dice en la introducción los coordinadores, el doctor Inés y la doctora Zoila, que particularmente la complejidad de dar cuenta de qué pasó en la escuela secundaria es porque la escuela secundaria es un nivel educativo que se encuentra en crisis. Es un nivel educativo en donde los profesores, ¿no?, tratan de legitimar sus procesos y sus resultados. Es una escuela educativa, es un nivel educativo, perdón, donde hay bastante caos, ¿no? Donde las prácticas, digamos, institucionales, aunque parecen homogéneas, bueno, hay muchos tipos de escuela secundaria y ahí se llevan a cabo diferentes prácticas escolares. De alguna manera, la escuela secundaria, y no lo digo yo, sino que lo dicen bastantes investigadores, ¿no?, es como una caja negra. Poco se escribe sobre la escuela secundaria, no hay muchos investigadores interesados en la escuela secundaria, o bien no tienen acceso, ¿no? En alguna ocasión, otros investigadores de otras instituciones decían que qué afortunados éramos, porque teníamos a la escuela secundaria a nuestras manos, ¿no? Los docentes, los normalistas tenían el acceso a la escuela secundaria, y otros investigadores de universidades como la universidad, la UPN o la propia UNAM, la UAM Xochimilco, etcétera. Todos estos investigadores dicen: para poder tener acceso a esos espacios es muy difícil, necesitamos permisos y aún así no nos permiten verlos como son, ¿no? Hay una especie como de pared, una especie de barrera que no permite el acceso, y nosotros tenemos el acceso ahí. Y bueno, escribimos poco sobre ello, ¿no? Es, como les decía, una especie de caja negra. Y obviamente a esto, ¿no?, se agrega la etapa de los adolescentes, de este alumnado que es adolescente, que está en esta idea de los torbellinos de emociones, donde son variantes, ¿no?, donde ya de por sí el docente de secundaria es un docente con bastante malestar, que está explotado, como dice el doctor, que vive bastantes precariedades, ¿no?, en su enseñanza. Pero que a partir de estos 9 capítulos vemos exactamente cómo fue cambiando, ¿no?, cómo fueron cambiando esas preocupaciones, cómo fueron cambiando esos dilemas que tenía el profesor de secundaria hacia ahora la educación virtual, ¿no?, lo que tuvieron que enfrentar en esta transición. Obviamente no solamente estaba el problema de cómo enseñar a partir de una cámara donde efectivamente los alumnos se esconden, los alumnos inclusive en secundaria, si con nosotros, digamos, ustedes estaban presentes aunque no se hacían visibles, en secundaria los alumnos no estaban. Es decir, cómo enseñar en la ausencia, cómo enseñar a un grupo que originalmente eran 45 alumnos y solamente se presentaban a distancia 3 o 4, ¿no? Entonces eso era bastante crítico, y obviamente pues los maestros no solamente luchaban contra eso, sino también contra los problemas sociales que trajo consigo la pandemia, como el luto, la tristeza, el desconcierto, la novedad para los alumnos, la ansiedad, las problemáticas familiares, el hastío, el aburrimiento. Bueno, todo eso estaba presente y a todo eso se enfrentaban los docentes. ¿Qué emergió? O sea, voy a hablar un poco sobre qué da cuenta este libro desde una mirada un poco binaria, lo positivo y lo negativo, pero después voy a entrar a una especie como de in-between, es decir, un entre lo positivo y lo negativo, que creo que es lo más valioso que puede haber aportado
este momento de la pandemia y las acciones que llevaron a cabo los docentes. Dentro de la parte negativa, pues obviamente los docentes se enfrentaron al miedo y a la frustración, ¿no? Es decir, había muchos profesores analfabetas digitales, como dice el libro, como dan cuenta los artículos, ¿no? Y que pues no sabían qué hacer, ¿no? O sea, tenían que entrar a un proceso emergente de capacitación y muchos de ellos incluso se rehusaron a hacerlo, ¿no? No quisieron hacerlo. Obviamente estaba este cruce de la vida privada y la vida pública, de lo familiar y de lo profesional, en donde al abrir la computadora, al abrir la pantalla, al presentarse con los alumnos, pues estaba este doble mundo, ¿no? O sea, ven mi casa, ven mi pared, ven mis cuadros, ¿no? Incluso había que buscar ahí algún rincón para estar trabajando. Obviamente la salud mental de los profesores, aunque no lo crean, se vio afectado, porque tenían la presión, ¿no? La presión de las autoridades, tenían obviamente esta cuestión tan inestable de logros de aprendizaje. Se había que dar cuenta de pues, cuáles eran los resultados que estaban obteniendo los alumnos, cómo se conectaban con los alumnos, ¿no? Cómo hacían contacto con ellos. Entonces se volvió una carga para el profesor este agobio de cómo, y este estrés de cómo voy a dar cuenta de que mis alumnos, o por lo menos los que están aprendiendo, ¿no? Había sobrecarga de trabajo porque efectivamente los horarios eran más flexibles, pero eso invitaba pues a que se trabajara incluso fuera del horario fuera del día normal, ¿no? Si ustedes entraban en lo normal a las 7 de la mañana y salían a las 2 de la tarde, bueno, pues ahora el profesor incluso trabajaba en la tarde, ¿no? Había profesores que de acuerdo al horario no daban exactamente en el horario que le tocaba, sino que se iban moviendo los horarios y entonces daban en la tarde cuando su turno era en la mañana. Obviamente entró al aula, ¿no? A esa aula virtual entraron muchas personas, ¿no? Entraron los padres de familia, los supervisores, las prefectas, y entonces ya no solamente era la asistencia del alumno, sino también estaban otros personajes, otros agentes, otras personas interviniendo en el proceso de enseñanza de los profesores, ¿no? Y obviamente, ¿no? También estaba esta cuestión de que los profesores tenían que gastar más para tener un mejor internet, para tener una mejor computadora, para tener cosas que les permitieran trabajar a distancia, ¿no? Por ahí hay una frase que dice: mi computadora se volvió una Lentium, ¿no? De tanta información, de tantos correos, de tanto que responder. Bueno, esto fue bastante, pues, apabullante para el profesor. Dentro de lo positivo, y miren, tengo poquito, dentro de lo positivo hubo redes de apoyo entre docentes. Esto fue como de lo más bendecido en algunas escuelas, donde los profesores jóvenes apoyaron a los profesores grandes, ¿no? Los profesores jóvenes eran los que organizaban las reuniones en Meet, eran los que daban algunos cursos para que los maestros pudieran utilizar Google Classroom, etc. Entonces, este apoyo entre los docentes fue algo muy positivo dentro de los procesos de la pandemia, ¿no? Dentro de las clases que se dieron en este periodo. Obviamente muchos profesores tomaron como que el reto los despertó, ¿no? Y tuvieron como un compromiso profesional, y eso los hizo ser más participativos. Y para muchos de ellos que no conocían a sus alumnos y que no eran empáticos con los alumnos, bueno, empezaron a empatizar. Ahora voy a un orden que yo les decía que no era binarista, es decir, no era positivo o negativo, sino más bien que estaba en el intersticio, o que estaba en el limbo, porque de alguna manera fue negativo, pero arrojó cosas positivas. Entre ello, por ejemplo, la modificación de las prácticas de enseñanza. Obviamente el profesor se enfrentó con mucho dolor a tener que preparar clases con diferentes formatos. Eso fue muy interesante. Tenían que preparar clases pues para Meet, obviamente para los que se presentaban a la clase en Meet, pero también tenían que preparar materiales y recursos para los niños que no entraban a Meet,
y que se iban, por ejemplo, que estaban accediendo al Classroom, digamos, y ahí tenían que dejar otro tipo de material y tenían que dejar copias a lo mejor en la tiendita o tratar de buscar al padre de familia o al amigo del niño para que le llevara una fotocopia. Entonces hubo varios formatos, varios diferentes formatos de clase, diferentes formatos de materiales, y entonces el maestro se de alguna manera, si antes preparaba, hacía un plan de clase, pues ahora tenía que hacer varios, o si hacía un material, tenía que hacer varios. De esta manera, pues el maestro ya no trataba con estilos de aprendizaje, ya no trataba con estrategias, diferentes estrategias de aprendizaje, sino ahora era con tipos de estudiante, ¿no? El estudiante que se presentaba, el que no se presentaba, el que ya se había desaparecido, el que era fluctuante y venía un día y faltaba 3 semanas, etcétera, etcétera. Tuvo que ser, no solamente decía más empático, sino tener que atender estos diferentes estudiantes. Obviamente tuvo que aprender o reaprender o desaprender a atender al niño, ¿no? Tuvo que ver cómo podía de alguna manera recuperar lo poco o lo mucho que obtenía del alumno, porque se volvieron las charlas a lo mejor mucho más ricas, la parte dialógica con el alumno fue mucho más interesante, pero eso cómo se podía transformar en una evidencia tal vez concreta para la institución. Obviamente la formación digital emergente, que era lo que les comentaba, muchos tuvieron que aprender, entraron a cursos y eso pues al principio fue bastante terrible, pero después les dejó esto, ¿no? Les dejó esta formación que de otra manera tal vez no hubiera sucedido o no hubiera pasado, ¿no? Obviamente esta idea ¿se acuerdan de Foucault que hablaba de vigilar y castigar? Bueno, pues aquí a lo mejor podríamos hacer una versión 2 de Foucault y decir vigilar y apoyar, ¿no? De alguna manera entraron muchos, como les decía, entraron las prefectas, los supervisores entraban a ver la clase del profesor, pero también estaban más conscientes, más sensibles hacia lo que estaba viviendo el profesor, y entonces se volvió de alguna manera, no para todos, pero sí para muchos profesores, tenían el apoyo del padre, el apoyo del supervisor. Entonces ahí más que castigar era como vigilar, apoyar, y bueno, esa parte es interesante. Obviamente también se puso a prueba el liderazgo de los directores. Hubo escuelas de todo tipo, como les decía, particularmente en el libro se habla de 2, estas escuelas que pudieron funcionar, que pudieron salir adelante, ¿no? Y eso habla del liderazgo de un director que supo organizar su escuela, supo animar a sus profesores a seguir adelante, y escuelas que se apagaron. Escuelas que dejaron de ir, escuelas donde los maestros no sabían dónde estaban, donde los niños pues estaban con aprende en casa y mandando alguna que otra tarea, pero era como muy difícil dar cuenta de qué era lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Y en esta situación, bueno, pues se puso a prueba también este liderazgo. En relación con los alumnos, pues dentro de lo negativo era la tristeza de los alumnos, la falta de socialización con sus pares, los problemas económicos, las pérdidas de los familiares, bueno, todo esto los agobiaba, pero también estaba la novedad, también estaba la parte del desarrollar, el ver que sus maestros utilizaban otras formas para presentar la información, que se grababa el profesor para darles instrucciones de cómo tenían que trabajar X o Y actividad. Bueno, todo eso fue para ellos novedad. Y obviamente la parte de que los alumnos, algunos pudieron convivir más con las personas. En esta parte yo quiero cerrar con un párrafo que escribe por ahí el doctor Inés y la doctora Zoila, donde precisamente habla de la importancia de llegar a este tipo digamos, de información de primera mano, ¿no? Llegar a las voces y saber exactamente qué es lo que estaba ahí, qué significados o qué sentidos se estaban construyendo. Y bueno, dice el texto así: si las personas comprendieran a los sujetos, actuarían en consecuencia a sus significados y sentidos, y no con base en prejuicios, creencias o peor aún, como está sucediendo hoy en día, con base en estándares de rendimiento, eficacia y obligatoriedad, sin tomar en cuenta al otro, a su tiempo, espacio, intereses, motivaciones y vivencias que aquí se revelan.
Efectivamente, el libro está revelando estos significados y sentidos que se fueron construyendo en torno a la cuestión de la pandemia, en torno al trabajo que se realizó durante este momento, y creo que deja de lado mucho de las creencias, de los prejuicios, de estas formas o miradas que se tenían hacia el trabajo de los profesores. Incluso esas críticas que decían, ¿no?, que los padres decían, es mejor que a mí me den el salario del profesor porque el profesor no hace nada, ¿no? Entonces todo esto pues venía finalmente tal vez del desconocimiento. Creo que con este libro efectivamente se retoma esas voces profundas y obviamente ya no se puede ver el trabajo de los profesores de la misma manera. Esto es un antecedente para poder movilizarnos, para poder modificar y transformar pues lo que viene, el futuro. Gracias. Bueno, el proceso no fue sencillo, ¿no?, porque se estuvieron realizando algunas reuniones con los que estuvieron interesados en participar, se les explicaba cómo se pretendía hacer este proceso, cómo iba a ser este proceso para la elaboración del libro. Fueron construyendo y entregando sus artículos, en donde pasaron en un primer momento por un proceso de dictaminación por parte del doctor Inés y su servidora, haciendo algunas observaciones de aquello que veíamos que estaba haciendo falta en términos de rigor teórico-metodológico. Los autores pues hacían las correcciones pertinentes y posteriormente, una vez que veíamos que ya estaban los artículos con esa calidad, pues eran enviados a dictaminadores externos, también con investigadores, para que pudiera tener justamente esa, digamos, ese criterio, ¿no?, de validez en la investigación. Y bueno, creo que esto fue una experiencia muy interesante, particularmente porque estos maestros de secundaria que participaron pues estaban viviendo ese proceso, ¿no?, y se atrevieron a documentarlo con ese rigor metodológico, con ese rigor teórico, y además de que no tenía nada que hacer, ¿no?, había que escribir un artículo. Entonces eso es muy valioso porque también estaban cargados de trabajo, estaban viviendo ese proceso de la pandemia, eran profesores de escuela secundaria que tenían que hacer esas diversas planificaciones y tuvieron el tiempo y lo hicieron bastante interesante, ¿no?, la construcción de cada uno de los artículos. Estaba apenas aprendiendo cómo funcionaba este subsistema, porque funciona completamente diferente a lo que ustedes conocen que funciona una secundaria normal. Es muy diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra población, nuestra matrícula, pues está conformada por personas desde 16 años hasta la edad que ustedes quieran, 99 si quieren, ¿no? Entonces, esa es la característica que se tiene. Son muy pocos alumnos y bueno, pues de esa manera es lo que se conoce como la escuela nocturna. Son nada más 2 horas en las noches, de 7 a 9 de la noche. Bien, entonces entro a esto y bueno, pues ya comienzo a trabajar, apenas estoy aprendiendo y de repente, bueno, nos tenemos que regresar a casa y estar en el confinamiento. Y entonces a partir de esto, pues la forma de trabajar se complica bastante, ¿no? Porque ya empiezo a decir, bueno, los profesores que estaban en secundaria o en primaria, por ejemplo, o en educación básica de manera regular, pues tienen a sus alumnos, se enfrentan a ciertas problemáticas, pero en este contexto de educación para adultos es un contexto, se volvió una serie de problemáticas muy diferentes. ¿Por qué? Porque de por sí los alumnos en forma presencial faltan mucho, tienen diferentes características, hay que adaptar muchas estrategias, técnicas, conocimientos pedagógicos para que de alguna manera podamos desarrollar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces cuando surge la pandemia, pues se complica muchísimo más, ¿no? Y entonces, pues a partir de esas experiencias, pues básicamente son las que las que explico básicamente en el apartado, en el capítulo que es el que escribo yo, dando esta comparación entre las experiencias o la cultura que por lo general se vive y se tiene en la educación básica para adultos, en este centro de estudios
extraescolar que se encuentra en Reclusorio Norte, a orillas de la Ciudad de México. Y entonces a partir de esto pues tengo que expresar eso, ¿no? Cómo son estas formas de vida que se tiene dentro de esta institución, y haciendo una comparación a lo que se tiene durante la pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, ya cuando se hace todo eso, bueno, es una forma muy diferente en la cual se vivía antes de la pandemia y la que se vivió durante la pandemia y la que se vive ahora post pandemia, ¿no? Bien, y posterior a eso, bueno, durante todo este proceso, pues recibo pues la invitación de los doctores, el cual agradezco mucho, de participar en este proceso que, bueno, ya les comentaron. Y entonces digo, bueno, pues acepto, pienso que esta educación básica para adultos o esta experiencia que yo tenía que contar, pues se distingue de alguna manera por las características tan diferentes que son de la educación básica regular. Y entonces a partir de eso digo, bueno, sí, acepto, y entonces, ¿ahora qué, no? Me siento, abro procesador de textos y la hoja en blanco, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque digo, ¿cómo empiezo a escribir, no? ¿Cómo empiezo a escribir? Ya tenía alguna experiencia, porque ya varios congresos y alguna situación así, pero en un capítulo para un libro es algo que es diferente, ¿no? Y entonces esa situación se complica bastante, ¿no? Y es algo que seguramente ustedes se van a enfrentar en algún momento, o tienen que enfrentarse en algún momento, pero bueno, uno va sorteando poco a poco todo este proceso, que dice, bueno, pues voy a empezar a hacer esta descripción, voy a empezar a estructurar el texto, qué voy a decir primero, qué voy a decir después, y bueno, ya uno lo escribe, se tarda cierto tiempo en hacerlo, y entonces hay que enviarlo, ¿no? Y bueno, obviamente como todo en lo académico, como todos los textos académicos, pues siempre va a regresar ese texto con un montón de observaciones, ¿no? Generar una mejor introducción, expresar la primera experiencia antes de la pandemia, después posterior a la pandemia, y durante la pandemia, pero ya no se da un proceso todavía posterior porque, bueno, apenas estamos viviéndolo, ¿no? Como tal, lo cual, bueno, también sería digno de un capítulo pues, posterior a escribir todo esto, cómo ha cambiado al menos la educación básica para adultos en toda esta situación que es pospandemia, ¿no? Porque cambió demasiado. Y bueno, ustedes lo podrán visualizar en este capítulo que habla sobre básicamente la educación básica para adultos, y que de alguna manera nos muestra en el fondo que de alguna manera hay cierto abandono, lamentablemente, por este subsistema, y que es importante que se le ponga atención, ¿no? Y yo creo que las personas que muchas veces podrían ponerle mucha atención son básicamente los alumnos de las escuelas normales, ¿no?